encuesta. ¿Ustedes sabían que qué es Pascua? Pascua, ante todo, le voy a invitar a que abra en Hebreos 12. En Hebreos 12 le di vino. Por favor, no se vayan a comer lo que les entregaron, no se vayan a tomar el vino que les van a entregar. Hebreos 12, versículos 22 y 23. Y alguien que me ayude con Éxodo 12, versículo 12. ¿Qué dice Éxodo 12, 12? Éxodo 12, 12 dice que la noche en Egipto de libertad pasaría el Señor, o pasaría el Señor y después pasaba el ángel de la muerte y heriría a los primogénitos. O sea que Pascua es la fiesta de los primogénitos. Entonces ahora todos los primogénitos que hay aquí van a brincar, qué felicidad. Pero ¿qué dice Hebreos 12, versículos, qué? 22 y 23. ¿Qué dice Hebreos 12, versículos 22 y 23? Sí. Hebreos 12, 22 y 23 dice que usted es primogénito en Cristo. O sea, Pascua es su fiesta. Usted debe hoy celebrar porque es su fiesta. Pascua recuerda la salvación de los primogénitos. En Cristo usted es primogénito, recuerda su salvación. No solo los de los primogénitos de Egipto, porque como hizo en Egipto Dios a través del Cordero, hizo Jesús, el Cordero de Dios, cuando vino al mundo y le hizo a usted no solo salvo, sino primogénito de Dios. Usted tiene todos los derechos de un primogénito. Por eso a veces cuando la gente dice, vamos a orar por la doble unción, la doble unción le pertenece a usted. ¿Por qué? Porque usted es primogénito y la ley dice que, aunque a algunos no les gusta la ley, pero la ley de Dios dice que los primogénitos deberían recibir doble porción. Luego, por eso cuando usted ora por la doble porción, está orando por algo que ya tiene. Usted tiene la doble porción de los primogénitos. Ahora, si usted además de eso es primogénito, pues dele gracias a Dios, ¿cierto? Porque es primogénito de primogénitos. Pascua me habla de libertad para buscar al Señor. Señor, cuando en Éxodo 5, 41 le dice a Moisés que vaya, Faraón le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para buscar al Señor, para adorarle. Usted es libre para adorar. Satanás no puede interferir para nada, ¿cierto? Por eso aquellos, con todo respeto, aquellos que vienen haciendo guerra espiritual, les digo, ustedes están peleando una guerra que no existe, porque ya el Señor ganó esa guerra y ustedes, el Señor Jesús los hizo libres. Uno tiene que realmente creer lo que Dios le dice, ¿cierto? Está establecido en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, que Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros y entonces
clavó en la cruz nuestros pecados, clavó en la cruz toda herencia de maldición, clavó en la cruz, dice, y además, dice el versículo 14, exhibió públicamente a Satanás como botín de guerra. Satanás es un enemigo vencido. Nadie pelea con un enemigo vencido. Bueno, los cristianos, sí, peleamos con un enemigo vencido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está vencido. Él viene a molestarte y dile, tú estás vencido, la Biblia lo dice, o sea que quítate, punto. Ay, Oscar, pero es que me erícese todo lo que quiera, como ya sabe como quién, ¿no? Pascua me habla de libertad para vivir como primogénito. Soy libre en Cristo. Es bueno que usted en la mente y en el corazón grabe esto. Usted es libre, aún para cometer errores. A la gente no le gusta que yo diga esto a veces, ¿no? Pero es que usted es libre. ¿Cierto? Ahora, no va a cometer errores porque usted es libre, lógicamente. Pero usted es libre en Cristo Jesús. Pagó precio el Señor por usted. También es libre para despojar a Egipto. Usted, para que Dios le entregue los tesoros de Egipto. Seguramente Dios se los entregará. Pero hay un poco con todo respeto, ¿no? No, sin respeto. De profesionales jóvenes que andan buscando la gloria y la nobleza y la plata. Usted está buscando lo que Dios ya le dio. Pero como es tan bobo, anda detrás de la plata en lugar de buscar a Dios. Punto. No le gustó, qué pena, pero así es. Porque Dios envió a su Hijo a morir por usted. ¿Para qué? Para que usted fuera bendecido. Ahora, lógicamente no estoy hablando ni del evangelio de la prosperidad ni de ninguna de esas cosas, porque algunos creen que prosperidad es tener plata. Y burros cargados de plata hay muchos, ¿cierto? Pero gente bendecida y aprobada en sus pasos por Dios, no hay muchos. Entonces, una cosa es el éxito del mundo y otra cosa es el éxito de Dios. Pascua me habla de libertad para todo hombre. Pascua me habla de que toda primicia es del Señor. Pascua me habla de libertad para experimentar la presencia de Dios y evidenciar su fe, como dice Éxodo 13. Y Pascua me habla de libertad absoluta de mi pasado. Y mi pasado es hace un segundo. Cuando usted recibió a Cristo en su vida, Él perdonó su pecado pasado, presente y futuro. Por favor, deje de mirar al pasado. Usted ha sido perdonado, ha sido lavado, ha sido limpiado. No permita que nadie lo señale. Deje la tontera. Pascua le habla de libertad. Es su fiesta, ¿no? Estoy diciéndole que es su fiesta. Usted debería hoy hacer fiesta, pero bueno. Imagínense que legítimamente Jesús murió ayer, digamos en términos humanos. Jesús murió un miércoles. ¿Por qué? Porque la Pascua se comía en la noche del 14, que ya era 15, ¿cierto? El día 15. Y Jesús era el Cordero de ese año. Luego, lo que hizo Jesús fue una antepascua con sus discípulos, porque Él iba a ser el Cordero de esa Pascua. ¿Sí? Hoy estamos celebrando la Pascua, ¿por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Y hoy sería el día en que se celebraría. Increíble, este año está coincidiendo la Pascua judía con la Pascua cristiana. Pascua me habla y me recuerda la bondad de Dios. En Éxodo 2, 24 y 25, esta mañana estudiando y repasando, descubrí que Barrabás se llamaba también Jesús. Jesús Barrabás se llamaba. 2 del 24 al 25, contándoles chismes, ¿no? Y no sé si vieron por ahí, por qué se me olvidó. Ahora, lo que ponían en el rostro del muerto, ¿era el sudario? Creo que era el sudario. Estaba doblado aparte de todas las... ¿Sí vieron? ¿Por qué? ¿Sí lo leyó? No me acuerdo. Porque en los tiempos antiguos, en los tiempos de Israel,
cuando el amo se sentaba a comer, el lienzo, si él terminaba de comer y tiraba el lienzo, el esclavo sabía que debía recoger. Pero si el amo doblaba el lienzo y lo ponía sobre la mesa, decía, volveré. Por eso cuando Jesús resucitó, dejó el lienzo doblado. ¿Qué le dice? Volveré. Volverá por segunda vez. No ha terminado todavía. Y Pascua me habla, en los versículos 24 y 25 dice que Dios siempre me oye. Oyó Dios el gemido de su pueblo. Dios oye. Y Pascua me habla, dice aquí, y se acordó de su pacto. Usted no necesita recordarle las promesas a Dios. ¿Usted que compra la Biblia y las promesas? ¿Sí? ¿También vivo peleando con ella? No necesita recordarle las promesas a Dios. Dios tiene buena memoria. Se acordó Dios de su pacto. Dios siempre se acuerda de lo prometido. ¿Y qué más me dice? Que Pascua, dice, me habla, ¿cómo dice enseguida? Y miró Dios, los ojos de Dios están sobre mí. No necesito decirle, acompáñame, acompáñame. Pues es que voy contigo, hijo. Y te estoy mirando todo el año, desde el comienzo del año hasta el fin. Esas oraciones que hacemos los cristianos, claro, no son bíblicas porque no estudiamos la Biblia, ¿no? Dios me mira desde el comienzo del año hasta el fin, dice la palabra. Y dice que mora en mi corazón su espíritu y el que va conmigo. Entonces, oramos, Señor, y ahora acompáñanos y llévanos. A ver, hay que estudiar la Biblia. Y dice ahí, ¿qué más? Y lo reconoció Dios. Dios no te desconocerá jamás. No te va a desconocer. ¿No? Su amor por ti es supremo. Y, lógicamente, el Señor me está recordando eso. En Éxodo 3, del 7 al 10, nos dice otras cositas de Pascua, ¿cierto? Dice, dijo luego Dios, Jehová Dios, he visto tu aflicción. Cuando tú vienes a decirle, es que tú no sabes, Señor, lo que me han hecho. Oración tonta. Dice, ¿qué dice? Y Dios vio la aflicción de su pueblo. Dios se da cuenta de lo que te está pasando. Vuelvo y juega las oraciones que hacemos, ¿no? ¿Y qué dice? Y he conocido, ¿sí? Y he oído. ¿Qué oyó? El clamor. Ay, pero ¿será que el Señor no? Y he oído el clamor de mi pueblo. ¿Y qué más dice? He conocido sus angustias. Ay, Señor, es que usted no sabe lo que a uno le pasa. Y he conocido sus angustias. ¿Y qué más? Y he descendido. ¿Para qué? Para librarlos y para liberarlos. Y saciarlos, ¿no? Sacarlos, perdón. Y el Señor entonces envía a don qué? A don Moisés a liberar a su pueblo. Como envió a Jesús a liberar a sus primogénitos. Por eso la oración de Jesús en Juan 17. El Señor Jesús le dice que te conozcan, que me conozcan, que entiendan que son del Padre, que entiendan que Él nos guarda del mal, que Él nos santifica, que bendigas a estos y a los que creerán por ellos. Jesús oró por ustedes. Ustedes no se imaginan. Para mí es algo espectacular entender que esa noche en que Jesús estaba celebrando con sus discípulos su última cena, Jesús se acordó de mí, porque era Dios hecho hombre. Y se acordó de mí, tuvo mi nombre en memoria. No sé cómo lo entienda usted. Para mí es lo más espectacular. Y oró y dijo, por los que creerán. Pidió que fuéramos unidos. Creo que esa oración está, sé que sucederá, pero está como difícil, ¿no? Porque ese es el sentir de Cristo Jesús. Esa es la razón por qué queremos en alguna manera recordar esa noche de Jesús, la Pascua. Israel tenía que aprender de su propia historia a fin de que pudiese depositar su confianza en el único Dios verdadero.
Por eso existe el capítulo 23 de Levítico, que nos habla de la Pascua. No se lo voy a leer porque espero que usted haga la tarea, aunque sea, a veces queremos que todos nos lo digan y lo lean, ¿cierto? Como pueblo, Israel se convirtió en faro que habría de anunciar a las naciones, de guiar a las naciones, a apartarse de la idolatría, a dar testimonio de lo que es un pueblo que conoce a su Dios y que camina con Él. Eso debiéramos hacer los cristianos, desgraciadamente no lo hacemos. Nuestras vidas debieran testificar sin necesidad de hablar. Nuestras vidas, la actitud de cada uno de nosotros debiera testificar de eso. Y por eso las fiestas proyectaban una realidad futura. Las fiestas de la Biblia, que no son las fiestas de Israel ni de los judíos, perdóneme, la gente dice es que es las de Israel. No, no, no. La Biblia dice que estas son las fiestas de la Biblia, ¿cierto? Y cada fiesta anuncia un evento futuro. La Pascua anunciaba, la Pascua y la expiación anunciaban la muerte de Cristo por una nación y por el mundo. Y anunciaban la expresión de la misericordia de Dios por el mundo. Las primicias, Pablo lo dice en 1 Corintios 15, habla de las primicias, que es Cristo y los que resucitaron con Cristo, ¿cierto? Y entraron a la presencia de Dios. Pentecostés fue doblemente celebrado, se celebró Pentecostés en el Sinaí, se celebró Pentecostés allá en el templo en Hechos 2. Las fiestas anunciaban algo que habría de suceder. El Espíritu de Dios en Sinaí fue derramado sobre Israel. En Hechos 2 fue derramado sobre todo el mundo. Cada una de esas fiestas las cumplirá el Señor. Jesús sabía que Él venía a cumplir la Pascua. Jesús sabía que Él iba a ser parte de las primicias. Jesús sabía que era el pan sin levadura. La fiesta del pan sin levadura. Jesús habla a los discípulos y les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero también Jesús sabía que la fiesta de las trompetas que se celebra a final de año y que está en la Biblia, ¿cierto? Anunciaba su regreso. Las trompetas anuncian el regreso del Señor. Y que la fiesta del Yom Kippur, la expiación, anuncia el día del rapto. Y que la fiesta de tabernáculos habla de el día en que Dios habite otra vez con los hombres. Porque tabernáculo celebraba cuando Dios habitó entre los hombres de su pueblo Israel, pero anunciaba que un día Dios habitaría con los hombres sobre esta tierra y anuncia la nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces son celebraciones relacionadas con la historia de Dios y su iglesia y su pueblo, digámoslo más bien, su pueblo en general. También celebraban épocas del año. Época agrícola, ¿no? ¿Cierto? Cada una de las fiestas se daba en una época, por ejemplo, Pentecostés se celebra en el tiempo en que se recoge el grano, tabernáculo se recuerda en el momento en que se recogen los frutos de los árboles. Y fuera de eso, pues apuntaban, como digo, y le recordaban a Israel que Dios tenía un trato con ellos y Dios nos dice que tiene un trato con nosotros. No sé si me hago entender. De esa misma manera, Dios, en un momento determinado, ordenó el universo y mandó las estaciones de la naturaleza, se lo recordó a su pueblo con las fiestas, y de alguna manera Dios escogió a Israel como un elemento de bendición para mostrar en ese elemento de bendición lo que habría de hacer con todos los seres humanos. ¿Sí es claro? Eso dice... Y si quieren anotarlo y mirarlo después en Apocalipsis 13:9. Con el propósito de enseñar a las naciones acerca de sí mismo, para que dieran testimonio de la existencia del único Dios verdadero, como dice en Isaías 43, versículos 10 al 12. Y luego se lo dijo Jesús a la iglesia cuando en Juan 17, del 1 al 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces escoge Israel para mostrar como un modelo, ¿cierto? Para mostrar su amor y su fidelidad, y luego a la iglesia en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Estoy
Esto es una cosa larga, o sea que estoy avanzando rápidamente porque si no tendríamos que hacer una serie de estudios sobre el asunto. Dios escoge a Israel para que fuera bendición a las naciones, como se lo dijo a Abraham en Génesis 12. Luego escoge a la iglesia en Mateo 28, 18 al 20, cuando Dios envía a sus discípulos a alcanzar las naciones con su mensaje, con su amor. Dios escoge a Israel para que fuese una alabanza para él. Está en Isaías 43. Y escoge a la iglesia para lo mismo. Está en 1 Corintios 8, 18. Dios nos escogió para alabanza de su gloria. Sí, así como Israel en un tiempo lo fue. Somos, a veces decimos, bueno, somos la iglesia. Sí, la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, que fuimos injertados y Dios nos estableció. Dios escogió a Israel en un momento dado para salvación a las naciones. Luego escogió a la iglesia. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, ¿no? Todo lo que sucedió tiene una relación directa para el pueblo de Dios en la actualidad. Mire 1 Corintios 10:11. Por eso hay que estudiar la Biblia, ¿no? Porque es que la Biblia tiene tanto para enseñarnos que… Ustedes saben que cuando se hacía la expiación, se escogía entre dos corderos, se echaban entre dos machos cabríos, perdón. Se escogía traían dos machos cabríos y se escogía entre dos machos cabríos, ¿cierto? Echaban suertes sobre ellos y el que ganara la rifa era el que iba a morir, ¿cierto? Por el pueblo, y al otro era el que dejaban libre. En la Pascua pasó eso. ¿Sí? Trajeron dos Jesuses. Jesús Bar Abba, no era Barrabás. Jesús Bar Abba, Jesús hijo del Padre. Y Jesús el Mesías, el Cristo, que también Jesús se llama a sí mismo como el Hijo del Padre. Entre dos Jesúses, hijo del Padre, echan suertes y eligen a Jesús para morir, y a Bar Abba, ¿sí? O Barrabás, como usted lo conoce, lo sueltan, y de esta manera se cumple la palabra de Dios. O sea que la ley sí importa. Jesús cumplió. Y por eso lo soltaron. Y a ese se soltaba en el desierto para que fuera muerto en el desierto. Era libre, pero por lo general se despeñaba por ahí los benditos, ¿no? A través de Israel, pues como digo, experimentamos o vemos el amor de Dios, ¿cierto? Y Dios muestra precisamente a la humanidad su amor incondicional, ¿no? Además que muestra la condición insatisfactoria del corazón humano, la buena disposición de Dios, la manera en que fue posible que todas las naciones vinieran a Él y la fidelidad de Dios. Y Dios nos llamó y los llamó, ¿cierto?, del paganismo y de la idolatría a establecer una relación personal con Él. Por eso Jesús paga el precio, ¿no? Muy bien. Es bien interesante pensar en esto. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la Pascua? Jesús pagó con su vida. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar? Esto es para recordarle a usted que todo lo que Dios le da es para recordarle su bondad y su amor. Hoy es fiesta suya para recordar el infinito e inmenso amor de Dios por usted. Usted no era primogénito y Dios lo hizo primogénito, ¿cierto? Porque solo los primogénitos fueron salvos. De acuerdo a la fiesta, solo los primogénitos serían salvos. Pero Dios en Cristo le hace a usted primogénito para darle la bendición de la salvación, pero también para darle la doble porción de los primogénitos. Por eso Jesús en Lucas 13:34 llora sobre Jerusalén.
Los judíos dicen que el Mesías llorará sobre Jerusalén. Nunca se han dado cuenta de que Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús era el Cordero de Dios. En Juan 1:29, ¿se acuerdan que Juan el Bautista señala a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios? Por eso Jesús nació en Belén. Lo hemos compartido en otros momentos. Porque en Belén, en los campos de Belén, ¿qué pasaba? Se cuidaban todos los corderos que se sacrificaban en el templo. Belén se llama Belén Efrata por dos razones. Porque Belén significa casa del pan y Jesús es el pan del cielo. Pero también se llamaba Efrata, que viene de Peré, que significa vino, vid. Y está hablando del pan y el vino, de aquel que entregaría su sangre y su cuerpo por nosotros. Nada en la Biblia está así al azar, está fríamente calculado. Por eso dice, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que tiene sus salidas desde la eternidad. Lógicamente, aquel que es el pan del cielo y el que entregó su sangre por nosotros, Belén, casa del pan, Peré, pues habla del vino, de la vid, ¿cierto? Aquel es el lugar donde se cuidaban los corderos del templo. Jesús es cordero del templo. Por eso Jesús entra el domingo anterior a Jerusalén, porque ese día entraba el sumo sacerdote a Jerusalén con el cordero que traía para inmolar 4 días después. Y entonces Jesús entró primero que el sumo sacerdote, y por eso los fariseos peleaban. Pero ¿por qué los dejas gritar bendito el que viene si es el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote de ese año sería Jesús y el cordero de ese año sería Jesús. ¿En qué momento el sumo sacerdote fue Jesús? Cuando Caifás hace un juicio ilegítimo y rasga las vestiduras, le entrega a Jesús el sumo sacerdocio, que está al frente. Así se hacía cuando le pasaba un sumo sacerdote al otro el turno. Y entonces Jesús se convierte en el sumo sacerdote, pero también en el cordero de ese año. Esto es Pascua. Las fiestas del Señor tienen el propósito de mantenernos enfocados en el propósito de Dios. Recuerde lo que dice Colosenses 2, versículos 16 al 17. Es mucha información para un día, ¿cierto? Pero bueno. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en 1 Corintios 10, 11, que no lo leí, ¿o sí? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, estas cosas pasaron para que nos enseñen a nosotros hoy. ¿Qué me estaba enseñando Jesús? Amar a Dios, amar al prójimo y recordar lo importante que para Jesús es la vida. Pascua es el pacto entre Dios y su pueblo. No solo es salvación, es enfocarnos en la bondad y el amor de Dios. Dios lo ama y quiere bendecirlo, y usted debe hacer eso con su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su enemigo. Los judíos decían como usted y como yo, mi prójimo es el que está más cerca de mí porque el prójimo viene de próximo. No, Jesús le dijo al fariseo que quiso jugarle, hacerle la pregunta para enredarlo, le dijo, y maestro, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y Jesús cuenta la historia del hombre que descendía hacia Jericó y cómo el levita y el sacerdote no fueron capaces de auxiliarlo, pero un samaritano que era enemigo vino y lo auxilió. Y Jesús le dice al fariseo, entonces, ¿quién es mi prójimo? Para usted que tiene problemas con alguien, ¿no? Su prójimo es su enemigo, aunque no le guste. Eso dice el Señor. ¿Y usted qué debe hacer con su prójimo? Expresarle lo que Dios le expresa a usted. ¿Y qué le expresa Dios a usted? Su amor, su bondad y su perdón. Qué pena, ¿no?
¿Estará usted alineado con el propósito de Dios? En los tiempos de Jesús, para comenzar este momento, la mujer de la casa generalmente prendía las 2 velas, oraba por la Pascua, y quiero invitarle a que pensemos un momento en la cena. Por favor, el vinito es para recordarle que en ese tiempo se servían 4 copas, pero yo servirle 4 copas a ustedes hoy sería medio loco, ¿no? Me salen después borrachitos. Entonces, con ese que tienen, vamos a beber las 4 copas, ¿cierto? Son 4 copas, cada una con un significado espiritual. ¿Ah? Rico salir contento, ¿cierto? En Éxodo 6, del 6 al 7, quiero que comencemos este tiempo con los elementos que tiene ahí al lado. Éxodo 6, del 6 al 7. Vamos a recordar cuáles son las 4 copas que vamos a beber hoy. Éxodo 6, del 6 al 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. 4 copas. Os sacaré, ¿de dónde? ¿De dónde? De las tareas pesadas. Para todos, otra vez para todos aquellos que les encanta, son trabajólicos, ¿no? Que quieren plata y poder y posición y placer y prestigio, ¿no? A ustedes. Más para los nuevos jovencitos de hoy, que los profesionales de hoy que quieren ir hacia arriba. Pero les voy a tirar piedra de una de frente, ¿cierto? Cuando usted vive a punta de trabajo y solo vive para el trabajo, ¿qué? ¿Usted dónde vive? En Egipto. ¿Y sabe quién es su papá? Faraón. O sea que siga trabajando para Faraón. Haga ladrillos. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted trabaja para Faraón y para Egipto, usted sale sin nada. Así sucede por lo general, ¿no? Le entregan un día una cosa que llaman la carta del ácido, ¿no? ¿Cierto? Ha sido un placer que usted haya estado con nosotros, ha sido extraordinario trabajar con usted, ¿sí? Y ha sido un buen momento para decirle hasta luego, chao. Os sacaré de las tareas. ¿Qué más? Os libraré de su servidumbre. O sea que el que está metido bajo Faraón está ¿en qué? En esclavitud. Os redimiré con brazo extendido, tiene que pagar rescate. Y no se da cuenta, ¿no? Y os tomaré por mi pueblo, ¿cierto? ¿No es para anunciar esto que estamos en este día? ¿Quieres orar por la primera copa? La llamaríamos la copa de la santificación, cuando dice: os sacaré de las tareas pesadas. Sacar implica apartar. Tome el vino en la mano, no se lo vaya a tomar todo, solo es el primer sorbo que usted va a tomar. Y vamos a orar con Rodrigo, dándole gracias a Dios, porque es la copa de la santificación. O sea, Dios le saca a usted, Dios lo apartó a usted. Usted no debiera estar como un esclavo. No solo esclavo del pecado, porque uno dirá: ay, dice esclavo, pero debe ser del pecado. No. Usted no tiene por qué ser esclavo de nadie. Usted es un primogénito, a usted le corresponde la doble porción. Usted es una persona especial para Dios, y si usted está como esclavo es porque quiere. Señor, te damos gracias por esta copa y por este ejemplo que vamos a seguir en este instante. Oro porque en el nombre de Jesús sea revelado a cada uno de nosotros lo que vamos a hacer, que tu Espíritu nos hable y nos dirija. Bendecimos esta copa, Señor, y como dice allí tu palabra: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Señor, gracias porque nos sacas y nos apartas para ti y nos santificas para ti. Señor, ya no seremos más esclavos porque creemos en ti. Cambiamos la esclavitud de Egipto por la servidumbre a ti, Señor, y por la libertad que tú nos das. Bendecimos esta copa dándote gracias porque nos recuerdas esto mismo, Señor, que nos has sacado debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bendecimos esta copa. Beba un sorbito, ¿no? Usted es apartado. Isaías 1:18 dice, tus pecados han sido perdonados. Ahí donde está, dígale, Dios, gracias porque he sido perdonado. No dejes que el enemigo te acuse. Tú eres hijo del Dios vivo. Y te invito a que declares una bendición sobre la copa que acabas de beber y que le des gracias a Dios porque tú eres la justicia de Dios y tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia porque tú eres un primogénito apartado. Gracias, Señor. Luego venía un lavado de manos, pues no le puedo pasar agua a todos ahora, pero también entiendo que la palabra de Dios en Hechos 2:38 habla de baptisma, o sea, bautizarse uno mismo. Y la palabra de Dios habla de que la palabra que os he hablado ella os lava también, ¿no? O sea que la palabra de Dios lava nuestras manos. Y eso quería decir que era rota toda maldición que impedía que las bendiciones de Dios llegaran a su vida y a su familia. Al lavarse, dele gracias a Dios ahí donde está. Y dígale, Dios, gracias, porque toda maldición que impide que las bendiciones tuyas lleguen a mi vida y a mi familia ha sido rota. Usted no ha vuelto a nacer por el bautismo y el lavamiento del agua según la palabra, para nada. Usted ha vuelto a nacer por el lavamiento del agua, precisamente para que toda maldición sea rota en su vida y en su casa. Ahí donde está, tomen su mano el perejil. Hierbas verdes, hierbas amargas. Cuando el espíritu de muerte se acercó a Israel, Israel tomó hisopo, lo mojó con la sangre del cordero y aplicó esa sangre a los dinteles de la casa. No importa lo que venga de este mundo, cáncer, divorcio, pobreza u otra cosa, no llegará a su casa. Verá la sangre y sabrá que no puede entrar. Aplique la sangre de Cristo cada día. De hoy en adelante no verá igual al perejil. A partir de hoy, tome el perejil y mójelo en la copa con agua con sal que tiene ahí y muérdalo. El agua con sal nos recuerda que Dios vio las lágrimas de su pueblo antes de liberarlos, antes de conocer a Cristo. Sus lágrimas no fueron en vano. En el Salmo 56:8 dice que el Señor toma nuestras lágrimas en su redoma. Vamos a orar con Rodrigo dándole gracias a Dios porque Dios vio nuestras lágrimas y quebró toda maldición. Ya mojó el perejil, ya lo comió. Supo cómo. Amarguito, ¿no es cierto? Y eso es lo que siente el Señor, ¿no? Y es lo que debemos sentir nosotros. Padre, gracias porque nos recuerdas la amargura del pecado y nos recuerdas que tú has hecho sanidad en medio de nosotros.
Como decía Oscar, cuando se untaba con la sangre del cordero los dinteles, no había muerte en esa casa por cuanto creyeron en fe. Señor, y te damos gracias por tu sangre, que aunque fue amargo para ti, ha sido lo mejor para nosotros. Y juntos te agradecemos por aquello, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa libertad gloriosa. Y no permitas, Dios, que el pecado abunde en nosotros. Gracias porque en ti hemos sido limpios de toda mancha del pecado. Si nuestros pecados fueran más rojos que la grana, tú dices en tu palabra que los limpiarás. Y así ha sido en medio de nosotros. Te doy gracias por ese sacrificio allí en la cruz. Amén. Generalmente en este momento, como había hartas hierbas amargas, pues se cogía otra y se cogía con pan, con el masá, se mojaba en el agua con sal y se comía. Este momento es el momento de Juan 13, 26 y 27, cuando Jesús le dice a Juan, aquel a quien yo diera a comer el pan mojado con las hierbas amargas, y se lo pasó a Judas. Ustedes dirán, entonces, ¿por qué no se dieron cuenta de que era Judas? Porque después siguió pasándole a los demás. Lo mismo, el bocado, ¿cierto? A la derecha del que presidía la cena se sentaba el menor, el más joven, ¿cierto? Generalmente. Y al lado izquierdo, el de mayor edad. O sea que, ¿quién era el de mayor edad? Judas. ¿Y por qué aquel de la derecha? Acuérdense que Jacob dijo que Benjamín era ¿qué? El hijo de su mano derecha, ¿cierto? Cuando se habla de Jesús en la Biblia habla de él, hijo del Padre, que está a la ¿qué? A la diestra del Padre. El pan sin levadura, generalmente eran 3 panes, ¿no? Qué pena no darles 3 panes, ¿no? ¿Cierto? Porque nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le invito a que parta un pedazo. Y este momento es el de Lucas 22, 19, donde Jesús dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En un hogar, en los hogares de Israel se toma un pedazo en ese momento también y se envuelve y se esconde para que los niños en un momento dado lo descubran y se le da un premio al que lo descubra. Esto es un símbolo ¿de qué? De la muerte de Cristo, ¿no? De que sería sepultado y resucitaría. Pero ellos lo hacen y no se dan cuenta. Tome el pan en su mano. Ese pan, para tener ese pan usted en su mano, es masá, es pan ácimo, ¿sí? Fue necesario moler el trigo. Lo mezclaron con agua, sal, lo metieron al fuego. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo, el fuego de nuestra paz fue sobre él. Y por sus heridas, por eso tiene huequitos, somos sanos. Oremos con Rodrigo dándole gracias a Dios, porque usted va a tomar pan de vida, ojo. Por eso Pablo decía, cuidado cuando come y bebe el pan y el vino. ¿Por qué? Porque discierna lo que está haciendo. Es pan de vida. Para aquellos que lo hacen como locos, ¿sí? Dice, les llegaba hasta la muerte. Usted toma pan de vida, pan de salud. En el momento en que ore con Rodrigo, dígale al Señor que le sane de sus aflicciones y de sus enfermedades y de sus necesidades. Dígaselo a Dios. Levantemos juntos el pan hacia el cielo. Dios, te damos gracias por este pan que nos recuerda, como dice tu palabra, que fuiste golpeado por nosotros, por tu llaga hemos sido curados y gracias a ese sacrificio tenemos vida. Bendecimos este pan dándote gracias por todo eso y por todo lo que nos recuerdas. Bendiga el pan y cómalo.
Era en este momento en que el niño mayor de la familia se paraba, preguntaba, ¿por qué celebramos esta fiesta? Ya les conté por qué nosotros la celebramos. ¿Es la fiesta de qué? De los primogénitos, de la libertad, del acercarme a Dios como mi Padre fácilmente, ¿no? Es la fiesta de ser libre de todo yugo y esclavitud. Y en este momento el anciano, el mayor anciano, en la familia o en la congregación contaba la historia, ¿no? Gracias a Dios no me tocaba a mí. Y era el momento en que se recordaba también, se hablaba acerca de las famosas plagas. Se recordaba que Dios iba a meter mano por su pueblo, que era su primogénito. Dios le decía a Faraón, te metiste con mi primogénito, yo me voy a meter con los tuyos. ¿Qué le dice eso? Usted es primogénito de Dios. Lo que Dios le prometió a Abraham, Dios se lo prometió a usted. No te metas con mi primogénito. Dele gracias a Dios, ahí donde está. Usted es primogénito de Dios. Y en este momento se tomaba la copa de la liberación. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3:13 dice que Jesús llevó la maldición de nosotros sobre el madero, se hizo maldición por nosotros. Dice así, Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que Jesús murió para romper toda maldición de nuestra vida, pobreza, racismo, ira, adicciones, todo ese tipo de cosas. Él lo libra de toda maldición de su pasado. Por eso, antes de beber su segunda copa de vino, tome su dedo meñique si quiere y unte 10 goticas en su plato, recordando las 10 plagas, y después vamos a orar con Rodrigo. Recuerde que Él nos ha librado, pero no descansaremos hasta hacer libres a otros. Usted contará a otros. Oramos declarando bendición de liberación y compromiso con la gran comisión en este momento, recordando que somos limpiados de toda impureza y limitación de este mundo. Ya no somos de este mundo, aunque estemos en él, somos libres espiritualmente. Oremos con Rodrigo, dándole gracias a Dios por la liberación de toda maldición, y démosle gracias a Dios con acción de gracias. ¿Ya tiene la copa? Dios, te damos gracias porque las cadenas del pecado han sido rotas. Gracias porque tú allí en la cruz del Calvario te hiciste maldito por nosotros. Hoy podemos bendecirte, Señor, dándote gracias por ello. Gracias por tu libertad. Gracias porque somos libres en ti. Y bendecimos esta copa y la tomamos en agradecimiento, porque el precio de nuestro pecado cayó sobre ti. Gracias, Señor, por tu amor. Y ahora, como Jesús cuando salió del bautismo, somos llenos del Espíritu, y le invito a tomar otro pedazo del pan, del masá,
primero. Ah, bebamos la copa, perdón. Tomemos la copa. Es que a los que les gusta el vino se me recordaron. Ahora sí, ¿cuál? Ahora sí le invito a tomar un pedazo del masá otra vez. Digamos que usted resucita al trono del masá, pan sin levadura, Jesús nuestro pan del cielo. Y comamos el pan. Perdón, un pedacito de manzana con miel. Realmente la manzana, tomamos la manzana así porque lo que hay que es moler la manzana, pero recordando los ladrillos pegados de Egipto. Tome la manzana, coma con el pan y dele gracias a Dios porque usted es libre del duro trabajo de Egipto, es libre de hacer ladrillos para el mundo. Usted está en el mundo, pero ya no es del mundo. Ore con Rodrigo ahora diciéndole gracias porque ya no trabaja para el mundo. Ore pensando en esto y coma el masá con el maror, se llama la manzana con la canela y la miel. Ese pan de aflicción se convirtió en pan de libertad. Entonces dígale al Señor gracias con Rodrigo, gracias porque la aflicción se vuelve libertad. Gracias Dios, porque como dice allí tu palabra y lo que nos estás enseñando hoy, la aflicción se vuelve libertad. Somos libres y ya no trabajaremos para el mundo, sino trabajaremos para ti. Y quiero invitarle en este momento a que usted le pida al Señor una revelación especial para poder llevar el mensaje de Dios a las naciones. Que usted mismo se convierta con el llamado de Dios, de llevar el nombre de Dios en su vida a las naciones, porque usted es libre. Gracias Señor porque nos das un nuevo propósito, porque nos guías en ti. Y te damos gracias por esta libertad gloriosa, que el mundo no nos la da, sino nos la da Jesucristo. Amén. Pueden comer si no han comido. Dios siempre tendrá provisión para usted. Dale gracias a Dios por los que no tienen provisión o trabajo. Así es. Y pídale a Dios que los bendiga dándoles esa provisión y ese trabajo. Así sea. El huevo que tiene ahí nos recuerda los sacrificios diarios del templo que se hacían por los pecados del pueblo. Pero ya Jesús, el Cordero inmolado, pagó y ya no necesita sacrificio diario. Cada día usted se puede presentar delante de Dios. Le invito a comer el huevo y el cordero que tiene en su plato, diciéndole al Señor gracias, porque tú hiciste un sacrificio una vez y para siempre por mí. Padre, bendecimos esta cena y te damos gracias porque a través del Cordero tenemos libre entrada delante de ti, Jesús. Te damos gracias porque no se necesitan más sacrificios, sino solamente aceptar el que hiciste hace 2000 años. Bendecimos este Cordero que nos recuerda a ti. Bendecimos este huevo que nos recuerda que tú entraste allí al templo y se partió en dos ese velo que nos separaba de ti. Bendiga el Cordero, bendiga el huevo y por favor cómalo.
Coma dando gracias a Dios. Soy libre, soy primogénito, soy bendecido, no soy esclavo, tengo provisión. Le invito a tomar la copa otra vez. En 1 de Pedro 1, del 18 al 19, dice que nos fuimos redimidos por oro, plata o piedras preciosas. La palabra redención dice pagar rescate, sino fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Vamos a tomar la copa de la redención. Pero antes le invito a que con el dedo meñique derrame 7 gotas por la sangre de Cristo derramada en la cruz, la sangre derramada en Getsemaní, la sangre derramada en los azotes, la sangre derramada en la corona de espinas, la sangre de sus manos, la sangre de sus pies y la última gota, la sangre de su costado. Oremos con Rodrigo dándole gracias a Dios porque somos redimidos. Cristo pagó, Cristo derramó su sangre por nosotros. Es lo que dice Isaías 53:5. Redimido implica ser visto, ser rescatado. Somos hijos de las promesas y los pactos de Dios. Somos vistos bajo una nueva luz por parte de Dios. La sangre se esparcía sobre el propiciatorio 7 veces para declarar perdón perfecto. La sangre de Jesús es nuestra autoridad y nuestra unción. Y cuando el ángel de la muerte y la maldición llega a la puerta, ve la sangre y pasa. El Cordero ha muerto por usted y ha derramado su sangre. Padre, te damos gracias por esta copa de la redención. Gracias porque la bebemos en agradecimiento por la redención que nos diste allí en la cruz del Calvario. Gracias porque el precio del pecado, que era la muerte, tú lo pagaste. Y nos diste un regalo hermoso, la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el precio de nosotros fue pagado. Nos rescataste. Y como dice tu palabra, aún nos llevas sobre alas de águila para estar contigo en las alturas. Te damos gracias por ese hermoso sacrificio e invaluable redención que nos diste. Bendecimos esta copa. Bendiga la copa y tómela. Juan 19:30 dice que Jesús, estando en la cruz, expresó con el último aliento, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Había pagado totalmente por nosotros. En las celdas de los condenados se ponía un acta donde se escribía por qué estaban en la celda, porque todos los presos dicen que son inocentes. Entonces el acta, según los romanos, decía por qué estaban. En la cruz de Jesús, arriba fue puesto la razón por la que estaba en esa cruz, en 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Y decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los fariseos vinieron a Pilato y le dijeron, y los ancianos y el sacerdote, quite eso. Nunca entendí por qué. Hasta el día en que entendí que en el hebreo, como estaba escrito, eran las iniciales de las 4
palabras con que se escribía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, eran las iniciales del nombre de Dios. Allí estaba testificando Dios mismo contra Israel, que ellos estaban crucificando a su Hijo. Las iniciales de las 4 palabras eran las iniciales del nombre de Dios. El YHWH que aparece en su Biblia. Pero también estaba estableciendo que Jesús, Hijo de Dios, cuando grita consumado, dice, todo está pagado. Todo está pagado. Aún sus peticiones, ¿sabes? Usted le dice a Dios, es que yo voy a hacer esto si tú. Dios le dice, no me chantajees, yo ya pagué. Es que vamos a hacer vigilia, ¿para qué? No me chantajees, yo ya pagué. Es que vamos a hacer ayuno, ¿para qué? No me chantajees, yo ya pagué. Consumado es. Todo está pagado. Todo. Por eso vamos a ver la 4ª copa. Os tomaré y os haré mi pueblo. Usted es pueblo de Dios, hijo de su familia. Usted es parte de la esposa del Cristo Jesús. Usted es hijo, usted es esposa, usted es pueblo de Dios. Al dar gracias con esta copa, dígale, Señor, gracias porque todo está pagado. Yo soy un primogénito, yo soy libre, yo soy bendito. Gracias, Señor, por esto. Ahora, no crea que por ser bendito a usted no le va a pasar nada, porque también somos medio locos, pues. Un papá sabe formar a sus hijos y a los hijos no se los forma, bueno, algunos papás sí les dan de todo y por eso es que se malcrían, ¿no? Siempre recuerdo algo que he comentado muchas veces, algún día que estaba, cuando existía la Inocencia Chincá en Popayán, escuela de suboficiales, estaba un capitán haciendo voltear un poco de soldados. Y una mamá que estaba allí viendo a su hijo, ay, pobrecito mi hijo. Y el capitán le dijo, pobrecito si lo coge la guerrilla. Aquí le estamos enseñando a ser libre de que no lo cojan, le decía él. Y Dios me decía a mí ese en el momento, ¿sabe por eso? Por eso es que yo permito en su vida momentos difíciles. ¿Para qué? Para modelarlo a usted como mi hijo. ¿Por qué? Porque a usted lo estoy preparando para ser rey, para que reine con mi hijo. Y los reyes hay que formarlos, ¿no? Claro que hoy en día lo que hacen es deformarlos, pero no importa. Dios ha pagado todo en la cruz de Jesús. Vamos a orar con Rodrigo dándole gracias a Dios, porque todo está pagado. Todo. Tome su copa en su mano. Le invito a ponerse de pie porque estamos cerrando con esto, este tiempo especial. Después de él voy a orar yo, dándole gracias a Dios, porque todo está pagado. Qué bendición de Dios. Ese fue el grito de Jesús. Ese fue el grito de Jesús. Dice, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, ni siquiera permitió que la muerte le arrebatara la vida, sino dice, entregó al Padre su espíritu. Él mismo lo entregó. Nadie me quita la vida, yo la pongo, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque los amo, porque yo quiero hacerlo, porque quiero bendecirlos. Tome la copa y ore con Rodrigo, con una actitud de alabanza y gratitud a Dios, total y absoluta. Qué bendición del cielo, decirle al Señor, todo está pagado. Gracias, Padre, porque todo ha sido pagado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos, porque tú borraste todos nuestros pecados allí en la cruz. Y como dice tu palabra, clavaste el acta de decretos que era contraria a nosotros y declaraste consumado es. Todo está pagado. Gracias, Dios, por la libertad. Gracias, Dios, porque la enemistad que había contigo fue solucionada. Gracias, Dios, porque podemos entrar libremente ante el trono de la gracia y estar delante de ti. Señor, clamo porque en este momento a cada uno de nosotros se ha revelado esto.
Gracias. Se ha revelado que tú pagaste todo para volver a tener relación con nosotros. Bendecimos esta última copa, Señor, y te damos gracias por ella. Gracias porque es una copa de alegría, no es una copa de tristeza. Gracias, Señor, por ella. Bendiga la copa y bébala, por favor. Te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos tus hijos. Podríamos decir que somos, Padre querido, somos tu nuera porque somos la esposa de tu Hijo. Te damos gracias porque te pertenecemos. Te damos gracias porque somos libres. Señor, que al regresar a casa hoy cada uno de nosotros retorne con una actitud de alegría y gozo en su corazón. En tu nombre, Jesús, proclamamos libertad y bendición. Oh Dios, perdón de pecados, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Paz de conciencia, paz de mente y paz de corazón en cada uno. Paz en el alma y paz en el cuerpo. Salud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Porque tú, por tus heridas, nos sanaste. Y Señor, tú que eras rico te empobreciste para proveer para nuestra necesidad. Tú nos amas, tú nos bendices, tú nos cuidas, tú nos provees, tú nos sustentas. Que tú nos bendigas y nos guardes en este día, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que de nosotros tengas misericordia, querido Dios. Que en cada uno de nosotros pongas tu paz, tu presencia y tu bendición. Que cada uno de nosotros al retornar a nuestras casas lleve la revelación de tu Espíritu de lo que sucedió aquel día. Sucedió en el Éxodo, sucedió el día en que fuiste a la cruz. Señor, quien rechace tu misericordia habrá rechazado el más extraordinario regalo de la historia. Te damos gracias, Señor, porque somos libres, bendecidos, benditos, sanados, cuidados, protegidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos. Que el Señor, Dios Todopoderoso, te salga al encuentro con bendiciones del cielo y de la tierra. Que Él cada día te exprese y te permita disfrutar de su amor, porque ya te expresó el máximo amor. Que el Dios Todopoderoso, que siempre va contigo, te enseñe a conocerlo, a honrarlo y a glorificarlo cada día de tu vida. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.